Hola amigos, qué gusto enviarles un saludo muy cariñoso. Gracias por una emisión más, por vernos una emisión más de Diálogos con Lorena Bernal. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a la doctora Joana Maldonado. Ella es magíster en diabetes y pues con ella vamos a hablar acerca precisamente de esta enfermedad, que es bastante conocida, bastante frecuente en nuestro medio, pero sin embargo hay mucho desconocimiento. Qué gusto. Gracias por Qué gusto, acompañarnos. Lore. Muchas gracias por el espacio. Qué bueno poder compartir con ustedes. Yo soy la doctora Joana Maldonado. Como bien me presentó Lorena, soy magíster en nutrición, diabetes y obesidad. Y hoy quiero hablar sobre todo de este aspecto de la diabetes, que a veces cuando nosotros escuchamos este término, ¿no? Se nos viene a la cabeza muchos temas de miedo, de restricciones, este temor de las complicaciones. Entonces también es importante saber abordarlo desde otro aspecto, también tratar de corregir el estigma que puede generar esta enfermedad y de ciertas herramientas que hoy en día nos permite mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes asociado al tema de la tecnología en diabetes. Entonces espero que este espacio les guste y podamos compartir ideas sobre esto. Correcto. Ahora vamos por algo tan básico. ¿A qué se define como diabetes? Bueno, en general la diabetes es una enfermedad metabólica que tiene diferentes orígenes, pero actualmente se podría decir que su fisiopatología es multifactorial. Entonces nosotros para poder diferenciarla conocemos algunos tipos, sobre todo tenemos la tipo 2, que es la más común en nuestra sociedad, asociada al tema de la resistencia a la insulina, que es cuando la insulina tiene un impedimento para poder ingresar la glucosa en el cuerpo, y esto se puede deber a factores asociados como aumento exagerado de masa grasa, tienes otros factores de riesgo como el sedentarismo, la inactividad física, un exceso calórico excesivo dentro de la alimentación. Y tienes el otro aspecto que también conocemos, que es la diabetes tipo 1, que esta es más un tema autoinmunitario, donde obviamente el páncreas deja de producir insulina a raíz del ataque que generan los anticuerpos en las células productoras de la misma. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, sabemos que en verdad sí es una enfermedad metabólica y que obviamente puede generar diferentes complicaciones si es que no se maneja apropiadamente. De acuerdo a esta clasificación tan interesante que nos estás compartiendo, ¿cuál es la que en mayor frecuencia se puede encontrar? Nosotros actualmente en el país tenemos una estadística muy amplia en el tema de la diabetes tipo 2, Correcto. ¿sí? Que es muy común encontrarla porque sí está asociada al tema de la resistencia a la insulina, y como les digo, existen varios factores que pueden generar que la insulina se vuelva ineficiente en su acción, sí, que es una hormona obviamente que nos permite la entrada de la glucosa en la célula, y de esta manera el cuerpo pueda funcionar con esa energía. Entonces, se da muy común, entonces es más común encontrar en pacientes que viven con obesidad, igual, no hay actividad física, el músculo se vuelve inestable, porque nosotros tenemos también un órgano muy importante que lo dejamos de lado, que es el músculo. Nos olvidamos, y obviamente el hecho de que no hagas actividad física, el músculo se debilita, empiezas a ganar más masa grasa, entonces todo el enfoque metabólico, toda la funcionalidad metabólica se queda más en la masa grasa, y ahí es donde empiezan a aparecer los problemas de salud. Muy bien. Ahora, por ejemplo, el tema del peso es algo muy importante de mencionar, porque se creería que únicamente las personas que están con sobrepeso o en obesidad mórbida son las candidatas exclusivas de tener diabetes, pero no es así. Exactamente. Existe ese tema también, bueno, a la final dentro de la parte nutricional, para nosotros el peso es un número, ¿sí? Pero desde el enfoque médico, del seguimiento que le hacemos al paciente que quiere mejorar su fisionomía, cómo está su salud en general, lo importante es abordarle desde el aspecto de la masa grasa, de la masa muscular. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos pacientes delgados, por ejemplo, ¿sí? Pero que son metabólicamente obesos. ¿A qué voy con ese término? Resulta que son pacientes delgados, obviamente no hacen actividad física, tienen también una mala ingesta calórica,
Luego llegan con los exámenes médicos y tenemos perfiles lipídicos alterados, son pacientes con triglicéridos elevados, también tienen glucosas alteradas en ayunas, entonces a la final se están yendo a la par como un fenotipo de un paciente con obesidad. Entonces, por eso es importante recalcar la importancia de mantenerte activo y no fijarse solo en que si soy delgado no me voy a enfermar nunca. Al contrario, puedes también tener lo mismo, inclusive una diabetes tipo 2 en una persona delgada, ¿sí? Entonces, y en el sobrepeso, obviamente, mientras más masa grasa empieces a ganarte, o sea, vas a seguir adquiriendo ese riesgo, porque el metabolismo se va a la masa grasa y te olvidas de activar la parte muscular, que es sin duda algo muy importante para mejorar todo el tema de salud. Algo que hay que reflexionar mucho en lo que acabas de mencionar, que puede ser una persona delgada, pero orgánicamente es una persona obesa. Exactamente. Interesante. Ahora, dentro de todo este tema de la diabetes, que es una de las enfermedades más frecuentes en nuestro medio, está también el hecho de saber los síntomas, porque muchas personas puede ser que la tengan y que estos síntomas puedan ser confundidos con otro tipo de patología. Exactamente. Bueno, la mayoría de síntomas que se pueden presentar, nosotros lo conocemos, hay un síntoma que es cuando el paciente quiere tomar bastante agua. Tiene una sed insaciable, quiere estar tomando todo el tiempo bebidas. Por lo general, le da un gusto hacia las bebidas dulces, ¿sí? También puede buscar otro tipo de bebidas, de agua para que le corte la sed, como la whisky, pero está continuamente tomando esto y nosotros obviamente lo conocemos como polidipsia. Tenemos también el término polifagia, que es cuando el paciente quiere estar comiendo todo el tiempo, o sea, tiene unas ganas por comer varios alimentos, igual le va el gusto de algo dulce, de querer consumir algo dulce, tiene esas ganas, y también se pone un poquito como que quiere seguir consumiendo, pese a que ya consumió, puede seguir queriendo más. Y la otra tenemos, que es cuando el paciente también va a hacer el baño y tiene una capacidad para orinar en abundancia, y también se puede presentar una urgencia miccional donde él puede estar yendo a cada rato al baño, a cada rato. Entonces también lo conocemos como poliuria. Entonces lo conocemos como los 3 P's que pueden llevarnos a sospechar de que el paciente está ya en una fase de que, ok, no estamos sospechando de diabetes, tienes diabetes, porque tienes las 3 P. Entonces lo importante es que si están pasando por este tema, es importante, y también no olvidarnos de la pérdida de peso. Esa es otra señal. Es otra señal importante. El paciente, a pesar de que come bastante, piensa que sigue comiendo, pero empieza a tener una pérdida involuntaria del peso. Entonces, por lo general, llegar a esas fases es cuando el paciente ya está al tope de la glucosa y ya necesita un manejo prioritario, porque si no se corrige eso en cierto tiempo, el paciente puede debutar en cetoacidosis diabética y eso puede ser un problema grave. Ahora, inclusive dentro de lo que acabas de mencionar, se diría que bueno que la persona tenga sed y que tome bastante líquido. O por otro lado, qué afortunada o afortunado que es porque come en demasía y no sube de peso. Exacto. Es la fase de que yo como, se supone que si estuviera en una buena funcionalidad con insulina, lo que yo como, la energía que yo como, debería entrar al músculo. Pero ¿qué es lo que pasa? No hay cómo, porque esa insulina es deficiente. Entonces la glucosa se queda en sangre y como el cuerpo no coge esa glucosa, no va a poder aumentar de peso. Entonces el cuerpo es tan inteligente que dice, me estás poniendo en peligro y yo tengo que botar esa glucosa como sea, por donde sea. Entonces ahí empieza el paciente a tener estos síntomas y le hace perder peso. Le hace perder peso porque no estás quedándote con la glucosa que yo necesito, entonces yo necesito eliminar. Entonces le forza el riñón, le forza el estómago, le forza el hígado para que no te mueras en general, porque al final son cargas muy altas y tener valores elevados de glucosa es tóxico. Entonces te da este tema de que te vas a complicar. Entonces lo ideal sería que no llegar tampoco cuando ya estamos con síntomas, sino también ser conscientes de que por lo menos una vez al año deberíamos mapearnos la glucosa para saber cómo estamos. Ahora, justamente es importante hablar de aquello. Esto de los exámenes que generalmente las personas suelen hacer a inicios de año,
dicen, bueno, voy a ver cómo estoy. Dentro de estos exámenes debe ir esta medición de glucosa, pero ¿cuál es el método adecuado? Porque muchas personas se suelen visualizar lo del colesterol o de los triglicéridos, y a veces piensan que el valor de los triglicéridos es algo que puede llevarnos a concluir que hay diabetes. O por otro lado, este examen que te pinchan el dedo, o sea, ¿cuál es? Por lo general, lo recomendable es siempre ir en ayunas. O sea, Bien. hay dos perfiles para mapear la glucosa. Correcto. Tienes la glucosa en ayunas, que el paciente llega con un ayuno de aproximado de 8 horas y se le hace una prueba a nivel de sangre, sobre todo de vena. No es lo ideal hacerles capilar, aunque podría ayudarte también. Si es que alguien, por hacerte al azar, yo cojo y te hago y te veo 200, ok, eso ya para mí es muy llamativo, tendría que corroborar ese valor a nivel de vía venosa. Entonces, lo ideal es hacerte por vía venosa para tener un estándar de valor y estar dentro de los límites. Entonces, nosotros los límites de normalidad tenemos de 80 hasta 100 y lo importante es que el paciente esté en este rango, pero tampoco tan cerca del límite superior, porque ya te estás acercando. Hay gente que llega con glucosas de 98, 99 y piensa que como no está en el 100, no pasó nada. O ya llegan con 100 y dicen, pero solo un numerito nomás me pasé. Pero no es así, o sea, ya el cuerpo nos está avisando de que algo está sucediendo. Y tenemos la otra manera de mapear la glucosa, que es la glucosa con carga de 75 gramos. Entonces nosotros le damos un líquido de 75 gramos al paciente, el paciente se toma eso y nosotros hacemos un mapeo a la primera hora y a la segunda hora. Y en función de eso tenemos un valor. Entonces ya nos indica dónde puede estar habiendo la falla. Las dos pruebas son sumamente importantes porque el primero te está indicando que algo le está pasando al hígado y el segundo te está indicando que ya la parte funcional del músculo no sirve. No vas a poder absorber esa glucosa, necesitas algo que ayude, entonces puedes estar ante valores de resistencia a la insulina, de insuficiencia a la insulina también, y por eso en los diferentes parámetros de seguimiento del paciente nosotros abrimos abanico. Entonces, en la apertura del abanico también hay que ver si el paciente está descompensado en la parte de los lípidos, o sea, las grasas, como estás con el colesterol total, los triglicéridos, el colesterol bueno, el colesterol malo. Mapeamos también cómo están las enzimas hepáticas para ver si estamos ante un tema de hígado graso también. Y sobre todo tratar de buscar el origen de esa resistencia a la insulina que te está poniendo en riesgo o de una prediabetes o de una diabetes como tal ya establecida. Exactamente. Entonces, es parte de eso. De ahí, si es que por A o B razones, porque yo no puedo tener acceso a hacerme un examen de sangre y tengo a la disposición un glucómetro, no estaría mal que al azar, en ayunas, me haga un pinchacito en el dedo y sepa cuánto me marca el glucómetro. Porque si ya te da 100, 105, algún tema, es preferible hacerse ya una prueba de corrección, que sería ver cómo está en verdad en la parte venosa. Y como suele pasar en todas las enfermedades, cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad que ni siquiera se sospechaba que tenía, es un shock, es un impacto, ¿no? Que inclusive más allá de algo orgánico también es emocional. Exactamente. Entonces, en este caso, cuando alguien es diagnosticado con diabetes, obviamente la persona se preocupa, se estresa, empieza un poco a imaginarse el peor escenario para su enfermedad. Exactamente. De hecho, es uno de los pilares fundamentales que se tiene que manejar en las consultas médicas. ¿Cómo está el estado mental de una persona que primeramente ha sido diagnosticada de diabetes? Porque tienes que saber primero cómo se acopla al diagnóstico, sobre todo para que tú también tengas un panorama de cómo se va a adaptar al tratamiento. Porque inclusive nosotros a veces en la parte clínica tratamos de ver lo mejor para el paciente para recuperar su salud. E incluso uno de los medicamentos que a mí me encanta inclusive manejar en las consultas es la insulina. Entonces, el paciente a veces dice, pero no estoy tan mal y usted me quiere poner insulina. Y no es así, porque también hay el estigma de que si pones insulina es porque el paciente ya está en la última. Y no es así. Y no es así. Tú puedes manejarle desde el inicio para mejorar sus valores glucémicos y que el paciente no se empeore. Entonces, de ahí le puedes cambiar la medicación. Pero obviamente nosotros partimos de valoraciones, tanto de hemoglobina glicosilada, que es otro parámetro
que también podemos hablar de eso, que podría la gente, la verdad, manejarlo como objetivo glucémico. Y en esta instancia es importante abordar eso porque también en la parte mental tú reconoces cómo el paciente asume el tratamiento. Si él está de acuerdo en pincharse todos los días, manejar un glucómetro, porque lo primero que sientes es que va a cambiar completamente tu vida, porque vas a depender de un monitor, en este caso del glucómetro, de pincharte el dedo, te imaginas muchas cosas. Muchos pacientes también ya tienen historial de familiares fallecidos por complicaciones en la diabetes, entonces tienen mucho miedo, mucho estrés. Aparte también tienen sus trabajos, ¿no? O sea, su demanda laboral, cómo voy a hacer esto en el trabajo, cómo voy a manejarlo desde ese enfoque. Entonces, el manejo mental es muy importante. Incluso si es que tienes un paciente que vive con obesidad y se le diagnostica diabetes, a la par dentro del manejo psicológico, es importante estandarizar qué puede estar generando de que este paciente no se acople a la dieta. Tal vez tiene una conducta normal de ingesta, por ansiedad, o sea, por ansiedad, puede tener depresión, ya pueden haber muchos factores personales, o sea, como factor humano de que el paciente le llevó a tener problemas y nosotros tenemos que ayudarle también para que se acople al tratamiento y también al seguimiento de dieta y ejercicio como tal. Ahora, dentro de este tema de la diabetes también hay que un poco puntualizar en el asunto de las personas que tienen polienfermedades. Puede ser que haya diabetes, pero también puede ser que haya presión alta y otras connotaciones desde el punto de vista de salud mental también, por ejemplo. Exactamente. Entonces es algo muy, se va abriendo abanicos porque a veces se centran en que el paciente es un número y como te comentaba, no son un número, no es que nosotros debemos impartirles eso de que, bueno, si no está en estos rangos, usted está mal, usted se va a morir, ¿no? Porque al final hay que comprender también la dinámica social, el entorno donde viven, quiénes son las personas que les apoyan, porque es muy importante también buscar dentro del tema familiar quién le va a apoyar al paciente. Así es. Que a veces, ¿qué es lo que pasa? Llega el cumpleaños de un familiar, me invitaron a mí, yo recién tengo diabetes, no, pero a él no le des porque tiene diabetes, él no puede comer porque tiene diabetes. Y no es así, porque la verdad sería la dinámica unir a la familia para que sienta también que yo me siento respaldado por mi familia y perfecto, si no puedo comer la cantidad que me daban antes, denme una porción pequeña, pero no me limiten tampoco y no me hagan de menos. Eso es estigmatizarle, ¿no? Exactamente. Entonces les llenas más de miedo, cambia totalmente la dieta del paciente, pero ojo, él va a cambiar y la familia no quiere hacer cambios. Porque resulta que a mí me quitaron el pan blanco, pero solo el que tiene diabetes quita el pan blanco. Los demás y los demás siguen tomando cola o siguen teniendo malos hábitos y no le ayuda para nada al paciente, porque él no siente el apoyo de su familia, más siente el miedo y se sigue metiendo eso en la idea de la cabeza de que él es enfermo. Entonces, a ver, hay muchas personas que ya piensan que la enfermedad es parte de ellos, o sea, como que yo soy diabético y no es así, o sea, tú tienes un nombre e incluso nosotros deberíamos quitar eso también ya socialmente porque son personas que viven con una condición metabólica, yo siempre les digo, vives con diabetes, pero no es tu representación como tal. Por eso es importante que también en el tema mental abordemos eso, para que ellos puedan construir ese tema y digan, perfecto, sé que vivo con una condición que es controlable, siempre y cuando yo maneje estos parámetros y yo puedo hacer mi vida con normalidad. Claro, ventajosamente, hoy en día existe mayor información. Exacto. Pero también debe existir una diferencia muy marcada en cómo se maneja esta enfermedad en la salud pública y también en el ámbito privado, porque quizá dentro de la salud pública, por el asunto del número de pacientes en exceso, que se atiende a diario, que es demasiado, pues ahí puede ser el paciente convertido en un número más y no reciba la información que necesita y obviamente caiga en este escenario tan negativo. Sí, de hecho ese es uno de los limitantes que tenemos en el tema de la calidad de atención que necesita una persona que vive con diabetes. Exacto. No tener acceso a un kit, por ejemplo, donde tú puedas hacerte tus controles de glucosa, porque aparte el glucómetro tiene un costo. Las tirillas tienen otro costo que aborda casi los $50-$60.
y hay personas que tienen que estarse controlando cuando a lo menos son insulino dependientes 8 veces al día, 10 veces al día, reciben pinchazos en el dedo. Las agujitas también tienen un costo. Adicional a esto, tienes que tener un tiempo de consulta donde tú puedas abordar a un paciente con diabetes, porque lo general tú encuentras en el IES, en el ministerio, una apertura de 15 a 20 minutos donde no vas a poder abordar las dudas que tiene el paciente. Inclusive a veces sales con más dudas que respuestas. Entonces, lo primero que dices, bueno, entonces tengo el internet. Entonces, se dejan guiar más por temas, recomendaciones que te da el internet, que te lanza. Entonces, la gente se sigue llenando de miedos, ansiedad. Me voy a morir con esta enfermedad, no voy a poder salir adelante. O me tomo este producto que me recomiendan. Exacto. O sea, se van más al lado que no tiene evidencia científica. Y eso sí es un problema. Total. Porque tiene que estar estandarizado. Una persona que tiene diabetes tiene que ir perfecto al especialista que va a manejar su diabetes en el tema de tratamiento, la parte nutricional, porque tiene que conocer lo que tiene que comer, tiene que verle el oftalmólogo, tiene que verle el podólogo, tiene que verle el cardiólogo, tiene que estructurar todo, tiene que verle la educadora en diabetes también para que puedas comprender todo lo que engloba esto. Entonces es como yo digo, tenemos que abrir abanico para que el paciente pueda tener una calidad de atención que se merece y de esa manera nosotros ayudaríamos a disminuir las complicaciones que llegan a tener los pacientes. O sea, la idea es que el paciente diabético asuma esta enfermedad con madurez, con seriedad, pero con tranquilidad. Sin embargo, también es al lugar saber que si no existe un manejo responsable, las consecuencias son bastante graves. Sí, eso sí es en el tema sobre todo de las complicaciones macrovasculares y microvasculares como nosotros le manejamos. Entonces, claro, la gente ya conoce de manera general que las complicaciones macro, las que más conocemos nosotros, son que te hagan una amputación del pie, o sea, el pie diabético, el tema de la retinopatía diabética también, el tema de los problemas cardíacos que puede llegar a tener una persona que vive con diabetes, y el lado micro, obviamente, el daño aparece la nefropatía diabética, cuando ya hay daño en el riñón. Entonces son pacientes que terminan con insuficiencia renal, recibiendo diálisis, pero eso también es porque en verdad en el abordaje la gente piensa que con tomar un medicamento ya está todo, y no es así. O sea, también es muy importante considerar en consulta que cada paciente es un ser independiente y que cada paciente tiene un objetivo personalizado del control de su glucosa y de todos los parámetros que abordaron su diagnóstico. Perfil lipídico, hipertensión, cómo estás en el peso, cómo estás en el tema nutricional y sobre todo la meta glucémica de que estás en control. O sea, cómo llega el paciente a conocer que está controlado. Entonces, no es por un valor de glucosa que le salió, bueno, yo antes manejaba glucosas de 200 y ahora gracias al medicamento estoy en 100. Entonces, ellos piensan que ya por ese número están bien. Ya me curé. Me curé, o sea, o por lo menos la tableta me hace bien. Pero en general, dentro de los parámetros que tienen que conocer todas las personas que viven con diabetes es cómo está el mapeo de su hemoglobina glicosilada, que es el único marcador que actualmente nosotros tenemos para saber si el paciente está controlado o no está controlado. Entonces, llegan a la consulta solo con los mapeos del glucómetro, que te sale 70, 80, 90, 100, y el paciente súper pilas, porque solo anota los que le salieron bien, y los que le salieron en 200 y 300 no pone, porque también siente este miedo con el profesional de la salud. Si el profesional de la salud me ve estos valores, me va a hablar, me va a llamar la atención, y en verdad nosotros no somos para hacer ese daño a la persona, sino guiarle. Ayudarlos. Exactamente, y sobre todo si es que están habiendo esos parámetros de glucosas elevadas, mejor para nosotros, para poder atacar dónde tenemos que introducir o un nuevo medicamento o ajustar la alimentación, pero sabiendo esos valores. Entonces, cuando el paciente viene sumamente normal, nosotros decimos o nos está mintiendo o en verdad sí está sumamente controlado. Pero en realidad nos damos cuenta cuando pedimos la hemoglobina glicosilada y los parámetros están disparados. Pues ahí vemos que en verdad no ha estado recibiendo un seguimiento apropiado, pero eso es lo importante. Yo en la consulta pregunto, ¿cuáles fueron tus valores de hemoglobina glicosilada?
y la mayoría no sabe ni lo que es la hemoglobina glicosilada. Entonces dicen, no sé, por ahí me dijeron que sí estaba medio mal, pero no es la idea. Es que el paciente se empodere de ese valor, e incluso el paciente le pida al profesional de la salud que le diga, que le mande a hacer la hemoglobina glicosilada, que es sumamente importante. Entonces tú ahí sabes que el paciente se empoderó de su enfermedad y obviamente va a solicitar. Pues como la mayoría va al IES, va al Ministerio de Salud Pública u otro centro de salud, incluso tal vez desconozcan el proceso, pero es importante que el paciente también es el que pida. Y anote y diga, esta fue mi hemoglobina glicosilada hace un año, hace 6 meses, y con eso nosotros abordemos mejor manera al paciente. Esto quiere decir que la diabetes no tiene una cura. No. O sea, el paciente va a vivir con eso toda su vida. Depende. Actualmente, sobre todo cuando se diferencia el tipo de diabetes, por ejemplo, diabetes tipo 1, que es más autoinmune, esta condición es de por vida porque obviamente ya hay un daño a nivel del páncreas. Entonces, el paciente va a depender toda su vida de la insulina. ¿Sí? Pero en la diabetes tipo 2, actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Se habla de la remisión de la diabetes, obviamente cuando el paciente logra quitarse una carga que pudo haberle generado la enfermedad, como es el exceso de masa grasa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en evidencia? Por ejemplo, pacientes que tienen obesidad, con diabetes se hacen la cirugía bariátrica. Pierden una cierta cantidad de peso, se logra conseguir un objetivo de pérdida de peso, 40, 60 kilos, más el manejo del deporte, el paciente recupera la masa muscular, cambia totalmente sus hábitos y se ve que el páncreas tiene un respiro, el hígado también, y empiezan a aparecer valores normales de glucosa. Todavía estamos en el seguimiento de determinar si en verdad existe la remisión como tal, pero a pesar de eso ya se habla de una posible remisión de la diabetes tipo 2, siempre y cuando se lleguen a estos estándares. Con la pérdida de peso puntualizada, mejorar el perfil cardiometabólico del paciente, pero aún así no hay que descuidarse porque en cualquier momento ya hubo una alteración. Entonces yo puedo otra vez despertar. Tiene la predisposición. Exactamente. Pero es importante transmitir eso a la gente porque si hablamos de remisión, estamos hablando de que no es en total una cura como para siempre, pero sí dejaste un respiro. Te podemos manejar con dieta y ejercicio, ya no estarte inyectando, ya no estar tomando medicamento, pero tú estás más enfocado en recuperar tu vida normal, o sea, ya has mejorado tus hábitos, que es lo que todos deberíamos manejar siempre. Exacto. Entonces, es por ese lado que se habla de remisión. Pero de ahí sí es un abordaje muy importante y eso también tiene que entender el paciente, porque a veces dicen, perdí 3 kilos, ya no tengo diabetes. No, no es así. Es en función de cómo esté toda la composición corporal del paciente para que nosotros podamos hablar de remisión a largo plazo.